Un saludo de los hermanos de Montornés a la iglesia aquí en Ciudad Meridiana. Y un poco lo que comentaba Rafael, ¿cómo no vamos a estudiar la palabra si en cada cosa, ¿no? Lo que nos habla la palabra acerca de la familia, lo que nos habla la palabra acerca de cualquier cosa de nuestra vida, ¿no? Todo tiene que ver con Cristo, ¿no? Y nos hace ver cuál es la voluntad de Cristo, cuál es el espíritu de Cristo en las cosas de nuestra vida que el Padre nos ha revelado por medio de la Escritura, ¿no? Y como también Rafael ha dicho, ¿no? Cada vez que tenemos esa necesidad de acudir a las Escrituras, porque aunque hayamos leído un pasaje 1000 veces, Dios siempre puede traer a lo mejor algo nuevo, algo que tengamos que afianzar en nuestras vidas. Y bueno, lo que quería compartiros hoy tiene que ver con el Evangelio y con evangelizar o el evangelismo, como también se ha dicho en esta mañana. Y prácticamente Carlos ha resumido a lo mejor lo que yo voy a enredar más o hablar mucho acerca de ello, ¿no? Pero bueno, vamos a pedir al Señor por medio del Espíritu Santo que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias por esta escritura, Padre, a la cual podemos acercarnos y que, como dijo Cristo, debíamos escudriñar porque ellas hablaban de Él, Padre. Pero reconocemos que necesitamos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe, Padre. Háblanos a cada uno de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Y sazona las palabras y pon brevedad en ellas, Padre. Sabemos que no vuelve a ti vacía, Padre, pero que siempre va a ser para honra y gloria tuya, Padre, pero que pueda ser también para bendición a nuestras vidas, Padre, para ánimo, para exhortación, para estímulo, Padre, para que en esta tierra, mientras peregrinamos al encuentro de Cristo, Padre, pues le conozcamos más a Él y Él pueda ser formado en nosotros, Padre. Pues te damos muchas gracias, Padre, por ello, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, el mensaje que os quería compartir viene un poco de lo que estaba intentando compartir a la iglesia en Montornés acerca de Primera de Pedro 1 al final, que habla acerca de que la carne del hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. Y dice que la hierba se seca y la flor se cae, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿no? Y dice que esta es la palabra que os hemos comunicado, transmitido por medio del Evangelio, ¿no? Y yo pensaba pues hablar un poco acerca del Evangelio, pero el texto que he escogido es Apocalipsis 17, 14, porque en Apocalipsis Juan nos habla acerca del Cordero, ¿no? Y de aquellos que están junto al Cordero, ¿no? Nosotros sabemos que como iglesia vamos a ser la esposa de Cristo, ¿no? Pero bueno, allí en Apocalipsis se ven toda una serie de personas, amigos, invitados, ancianos, ángeles, ¿no? Que están también en torno a Dios y a su Cordero, ¿no? Y dice en Apocalipsis 17, 14, dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y un poco era lo que quería compartiros en esta mañana, ¿no? ¿Quiénes son aquellos que están con el Cordero? Que dice que son llamados, elegidos y fieles. Y lo que me gustaría es que viéramos esos 3 puntos, ¿no? Sabemos que Dios nos llama del mundo a su amado Hijo, ¿no? De un señorío, del señorío del diablo, del mundo de la muerte, del pecado, a otro señorío, que es el de Cristo, ¿no? El Señor, el cielo, la vida, a lo santo, ¿no? Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable y del mundo al reino de su amado Hijo. Y es eso, Dios nos llama de donde estamos a Él, a Cristo, ¿no? Y nos llama a que acudamos a Cristo. Lo segundo es que Dios nos ha elegido, nos ha escogido, pero me gusta emplear 2 términos que he estado ahora meditando en ellos, ¿no? Mientras preparaba el mensaje o lo que iba a compartiros, que es que Dios nos ha aceptado, ¿no? Nos ha aceptado y nos ha acogido en Cristo. Es como si el Padre nos hubiera abrazado por medio de la obra de Cristo y en la cruz del Calvario, y por medio de nuestro arrepentimiento y el acercarnos por fe a Cristo, ¿no? Pues el Padre nos acepta en Él, en Cristo, ¿no? Porque ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Y de la obra que Él ha hecho allí en la cruz del Calvario. De manera que el Padre nos acepta, nos acoge, nos abraza en Cristo.
y nos hace coherederos juntamente con Cristo, con su Hijo, a quien ama y en quien se complace. Y lo tercero es que Dios manda, ¿no?, que seamos santos y que seamos fieles a Cristo y que seamos conformados a su imagen. Igual que Cristo fue fiel al Padre, le sirvió, le amó, pues nosotros debemos ser semejantes a Cristo también. Y bueno, para ver un poco quiénes son esos que están con el Cordero allí en Apocalipsis, que hemos visto que han sido llamados, han sido aceptados, acogidos, han sido elegidos en Cristo y que han de ser fieles, ¿no? Y fieles a Cristo, pues podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 7, del 9 al 17, que dice que han emblanquecido y lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Aquellos que están allí en gloria con el Cordero han lavado y emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. En Apocalipsis 12, 7 al 12 dice: los hermanos han vencido al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Podemos ver como esos que han vencido al acusador, ¿no?, aquellos que han vencido al diablo, son aquellos que han lavado, ¿no?, sus vidas con la sangre del Cordero, pero que también han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Son aquellos que han valorado más al Señor Jesucristo y la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario que sus propias vidas, ¿no? El Señor Jesucristo dijo que aquel que quisiera ser su discípulo se negara a sí mismo, cogiera su cruz cada día y le siguiera. Y un poco vamos a ver que el tema de la fidelidad tiene que ver con el amor, pero también con la obediencia, ¿no? Lo iremos viendo más adelante. Si quisierais saber también acerca de quiénes son aquellos que están con el Cordero allí en Apocalipsis, podríais leer el Apocalipsis, el capítulo 19, en el que nos habla acerca de las bodas del Cordero, nos habla acerca de la esposa, de los invitados, de todas aquellas personas y seres que están allí en gloria, ¿no?, junto al Cordero, ¿no? Y también nos habla acerca del jinete blanco, ¿no?, que es también el Cordero mismo, ¿no?, el jinete blanco que va a venir pues con justicia, ¿no?, a establecer su reino, ¿no? Y en Apocalipsis 22, del 1 al 4, también nos dice: sus siervos que le servirán verán su rostro y su nombre estarán en sus frentes. Aquellos que estén junto al Cordero van a ser sus siervos, ¿no?, junto al Cordero y junto a Dios, ¿no? Van a ser siervos de Dios, siervos del Cordero, y van a ver el rostro de Dios. Sabemos que ningún hombre puede ver a Dios y vivir, ¿no? Sin embargo, por medio de Cristo y por la obra de Cristo en nuestras vidas y por la nueva criatura que somos, ¿no?, por medio de la venida del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues vamos a ser un día transformados, y ese cuerpo de carne va a ser transformado a la gloria de Cristo, ¿no? Y podremos estar juntamente con Él y verle cara a cara, ¿no?, y poder gozar pues toda la eternidad juntamente con Él. No sé exactamente qué buscábamos cada uno cuando acudimos a Cristo para que fuera nuestro Señor y Salvador, pero la realidad es que lo que vamos a tener va a ser el poder estar por toda la eternidad junto con Él. El hecho de que la muerte y el pecado ya no nos asedien, el hecho de que nuestras lágrimas van a ser consoladas por Dios mismo, ¿no? Pero la gran bendición es que vamos a ser la esposa del Cordero, ¿no? Vamos a estar con Cristo por toda la eternidad, gozando de su presencia y de sus bendiciones, ¿no? Y en cierta manera, como ha dicho Carlos, esa gloria o esa proclamación de las virtudes de Cristo que hoy hacemos por medio de la predicación del Evangelio a toda criatura, pues ahí en gloria, como la esposa de Cristo, vamos a llevar la gloria, las virtudes de Cristo por toda la creación, ¿no?, por todo el universo, ¿no? Y uno de los primeros puntos que quería tratar es eso, ¿no? Dios nos llama a Cristo por el Evangelio, ¿no? De manera que los que están allí en gloria con el Cordero son llamados. Y hemos sido llamados pues a Cristo por medio del Evangelio. Por eso es importante que la Iglesia predique y evangelice, porque no hacemos otra cosa que proclamar las virtudes de Cristo, aquel que ha dado su vida por nosotros, ha pagado el precio por nuestros pecados y merece pues eso, ser el Señor de nuestras vidas y que le obedezcamos y le sigamos. Y Dios nos llama a Cristo
nos llama al arrepentimiento, a obedecerle y lavar nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros pecados con la sangre de Cristo y su palabra. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y la palabra de Dios, la Escritura por medio del Espíritu Santo, limpia nuestras mentes, limpia nuestras vidas y nos hace pues que cada vez más conozcamos al Señor, ¿no? Nos acerquemos al Señor y se vaya conformando Cristo en nosotros, ¿no? De manera que hemos muerto al pecado, ¿no? Hemos crucificado nuestro antiguo hombre allí en la cruz juntamente con Cristo. Pero lo mismo que Cristo ha resucitado, nosotros hemos resucitado con Él para una novedad de vida y para servir a Dios, ¿no? El objetivo de haber sido salvados, como veremos, es para servir al Dios vivo y verdadero, ¿no? Y Dios nos muestra nuestra condición de pecadores. Clamamos arrepentidos a Dios y por fe acudimos a Cristo. Y en verdad esto es algo que no podemos explicar bien, ¿no? O al menos yo no puedo explicarlo, pero daré una serie de puntos que pienso que es lo que ocurre, ¿no? Cuando ocurre la conversión de una persona. Pero muchas veces intentamos ver el obrar maravillas de Dios hoy en día a nuestro alrededor, ¿no? Pero cada hermano que está en la iglesia, cada persona que ha sido llamada por Dios, que en cierta manera está escuchando la voz de Dios, es un milagro de Dios, ¿no? Y Dios en cada hermano, en cada persona que ha pasado de muerte a vida, ha obrado un milagro, como veremos. Así que cuando vemos a nuestros hermanos, primeramente hemos de ver ese milagro que Dios ha hecho en ellos, ¿no? Porque es un milagro andante, ¿no? Del poder de Dios, ¿no? De haber vencido la muerte y haber dado vida. Pero por otro lado hemos de ver cómo Dios está obrando en él, conformándolo a la imagen de Cristo, ¿no? Y en cierta manera podremos vislumbrar algo acerca del Señor en él, ¿no? Y bueno, un poco lo que ocurre es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, somos culpables y estamos bajo la ira de Dios, ¿no? Pero Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos muestra que somos pecadores y que ha obrado por medio de Cristo la redención, ¿no? Y Dios nos llama a que nos arrepintamos y ha provisto de Cordero. Sabemos que dice la Escritura que Cristo es el ungido, ¿no? Ungido es señalado. Y Dios ha señalado que Cristo es el Cordero que iba a pagar por nuestros pecados. Y Cristo es el que va a ser, el que va a obrar la obra de redención para cada uno de nosotros. Y lo ha señalado como Redentor. Sabemos en Hechos que también dice que aquel que los judíos pues crucificaron, pero en cierta manera Cristo fue crucificado, bueno, no en cierta manera, Cristo fue crucificado por cada uno de nosotros, ¿no? Dice, pues a este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿no? Y Dios ha determinado que el Señor Jesús pues es Señor y Cristo, ¿no? Y bueno, por la fe aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y recibimos la gracia de su obra. Y Dios nos acoge, nos acepta, nos escoge en Cristo, ¿no? Nos hace hijos de Él por medio de Cristo. Y todo esto para que sirvamos fielmente a Cristo y que sirvamos al Dios que es vivo y verdadero, ¿no? Igual que Cristo le sirvió cuando estuvo aquí en esta tierra y pudimos verlo, pero igual que le ha servido desde siempre, desde eternidad a eternidad, Cristo ha sido el siervo de Dios, ¿no? Aquel en quien Dios se complace y aquel en quien Dios, pues todo lo que pone en sus manos es prosperado, ¿no? Y bueno, cuando alguien hace un llamamiento, pues podemos ver varias cosas. Lo primero, hay unos emisarios, hay un mensaje y hay alguien que lo recibe, ¿no? Y los emisarios vemos en Hebreos 1 que nos dice Dios que Dios haya hablado muchas veces a los padres, ¿no? Por medio de los profetas, pero que ahora en este tiempo había hablado en Hijo, ¿no? Y por medio de Él, ¿no? De su Hijo. En 2 Corintios 5:20 nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De manera que Dios ha hablado muchas veces al hombre, ¿no? Antiguamente habló por medio de los profetas, ¿no? Luego, cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, habló por medio de Cristo o en Cristo, ¿no? La revelación de lo que es Dios y de la palabra de Dios se ha visto plenamente en la persona de Jesucristo aquí en esta tierra, ¿no? Cristo en esta tierra manifestó al Padre. Le dijo a uno de sus discípulos, ¿cómo me preguntas que te muestra al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Pero ahora en este tiempo
Dios da a conocer el Evangelio y a Cristo por medio de la Iglesia, ¿no? Por medio de cada uno de nosotros, ¿no? Y como dice en 2 Corintios 5, ahora somos embajadores de la reconciliación de Dios por medio de Cristo, ¿no? Para el hombre. Y bueno, Dios ha hablado de distintas maneras. Habló por los profetas, ha hablado en Cristo, ahora habla a través de la Iglesia, pero siempre ha sido de la misma manera, por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu que inspiró a los profetas, ¿no? Y les dio palabras para que hablaran al pueblo, por el Espíritu, que era el Espíritu de Cristo y que se hizo carne, habitó entre nosotros, ¿no? Y ahora en la Iglesia igual, a través del Espíritu, ¿no? Así que esos han sido los emisarios, ¿no? Emisarios de parte de Dios para llamar al hombre al arrepentimiento, para llamar al hombre para que se vuelva a Dios, para llamar al hombre y que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Y cuál es el mensaje? En Juan 11:25 nos dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y un poco con el tema del mensaje, acerca de lo que es el Evangelio, pienso que es algo que nos daría para toda una predicación más, ¿no? Pero lo que quería dejar constancia es que la centralidad del Evangelio es Cristo, ¿no? Y en cierta manera, cuando me preguntó Gaby cuál podría ser el título de este mensaje, ¿no? De esta predicación, y yo le dije a Gaby, pues la buena noticia de Cristo, porque la buena noticia es el Evangelio, ¿no? Pero es Cristo, ¿no? La buena noticia, que éramos culpables, que éramos pecadores, pero que Dios había provisto de un cordero, y ese cordero iba a ser Cristo, ¿no? No hay otro en el universo, no había otro de ninguna manera, sino Jesucristo mismo. Aquel que se hizo hombre, vivió una vida santa, agradable, perfecta a Dios, y que ha sido nuestro sustituto adecuado, ¿no? El único que podía pagar por nuestros pecados. En 1 Pedro 1, del 1 al 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y el llamamiento del Evangelio es para que obedezcamos y seamos rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el llamamiento, ¿no? A que obedezcamos. Hoy ha salido a lo largo del culto la palabra obedecer, ¿no? Y el Evangelio lo que nos llama es a eso. El Evangelio nos llama a obedecer a Dios. Dios ha puesto o ha señalado a alguien en quien podemos tener salvación, alguien en que nuestros pecados pueden ser perdonados. Y es la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y alguien que Dios quiere que sea el Señor de nuestras vidas y que, como, no sé si saldrá, pero bueno, lo hemos leído, ¿no? Es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Y así que el Evangelio tiene que ver mucho, y el llamamiento del Evangelio, con la obediencia a Dios. Y me gustaría que viéramos dos casos. Uno es el de Lázaro y otro el del joven rico. Cuando Lázaro murió, el Señor Jesús acudió allí a su tumba, ¿no? Y hace un llamado. Le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro obedeció. Y Lázaro pasó de muerte a vida, ¿no? Y bueno, podemos decir, bueno, Lázaro estaba muerto, no oía, no sé qué, podemos debatir lo que queramos. Pero en la realidad en lo que me gustaría que os fijarais es eso. Lázaro lo que hizo fue obedecer. Sabemos que estaba atado desde pies, o sea que él no podía hacer nada. Es más, estaba muerto, no podía hacer nada. Pero ahí hay un acto, y yo no lo sé entender, pero es lo que veo, ¿no? Jesús le dice, sal fuera, y Lázaro obedece, ¿no? Y en el ejemplo del joven rico, vemos como el joven rico le pregunta a Jesús qué ha de hacer para tener vida eterna. Y al Señor Jesús le dice, ¿no? Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme, ¿no? Y la realidad es que el joven rico no obedece, ¿no? Entonces, en ambos casos, Jesús hace un llamado, ¿no? Pero la obediencia ocurre en el caso de Lázaro, aunque estaba muerto, pero obedece, y no sabemos muy bien. Pero en el caso del joven rico, pues no obedece, ¿no? Y en Ezequiel 37, del 1 al 4,
podemos leer también acerca de cómo Dios manda a Ezequiel que predique, ¿no?, a unos huesos secos. Dice en Ezequiel 37, del 1 al 4, dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y un poco he querido compartiros este texto porque pienso que si vamos a evangelizar, si vamos a predicar, tenemos que tener esta conciencia. Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Dios es todopoderoso y puede hacer que aquellos que están muertos, quien sea, pasen a vida, ¿no? Y nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero lo que sí que sabemos es que el Señor lo sabe en el sentido de que es todopoderoso para levantar huesos secos, ¿no? Y cuando predicamos, pues ha de ser a todo el mundo, ¿no? Porque en realidad todos están muertos en sus delitos y pecados, y nosotros lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que lo mismo que con nosotros, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha dado vida por medio de Cristo, pues eso lo puede hacer con cualquier otra persona. Y hemos hablado acerca de quienes llevan ese mensaje, ¿no?, que hemos visto que han sido los profetas que hablaban acerca del tiempo que mostraba la persona de Jesucristo o de Jesús como el Cristo, ¿no? También el Señor Jesús estuvo hablando acerca del reino de Dios, acerca del Evangelio, ¿no? Y cómo ahora la Iglesia pues también tiene esa encomienda, ¿no?, de proclamar las virtudes de Cristo, ¿no?, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos estado hablando acerca del mensaje, ¿no?, acerca de lo que es el Evangelio, que es que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿no?, y que por medio de Cristo pues tenemos vida en Él, ¿no? Y ahora vamos a ver quiénes son los receptores, ¿no? En Efesios 2, 17 a 18 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. De manera que ha sido un poco a todos, a los que estaban cerca, al pueblo judío, y a los que estaban lejos, a los gentiles. Y un poco cuando salgamos a predicar, ¿no?, el Evangelio, pues yo pienso que podemos tener en nuestra mente muchos pensamientos acerca de cómo hacerlo. Pero lo bueno es que miremos en las Escrituras cómo lo hacían los apóstoles, ¿no?, cómo hacían los primeros discípulos. En Hechos 17, del 16 al 32, se nos da un poco acerca de cómo Pablo predicaba el Evangelio cuando llegaba a una ciudad, ¿no?, y de lo que ocurría, ¿no? Dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. De manera que yo pienso que cuando salgamos a predicar o evangelizar, ha de ser por medio, y ha de ser siempre todo en nuestra vida así, por medio de la guía del Espíritu Santo, ¿no? Pero que en cierta manera vamos a ser encaminados a distintos lugares, ¿no? Y que igual que Pablo pues iba a lo mejor primero a la sinagoga, a su pueblo y a los que eran piadosos, temerosos de Dios, pero que luego pues discutía con cualquier persona, no discutía, o sea, bueno, dice discutía, me refiero que intercambiaba acerca de su fe, ¿no?, de esa realidad que Cristo había hablado en él, ¿no?, cómo él había sido perseguidor de la Iglesia y ahora estaba siendo apóstol de la Iglesia, ¿no? En Mateo 24, 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En Marcos 16, 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Apocalipsis 14, 6, 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De manera que la predicación del Evangelio ha de ser a toda persona, ¿no? Y el Evangelio es poder de Dios, ¿no? Pero, ¿qué ocurrirá? Pues que habrán algunos que obedecerán el Evangelio y otros, pues que no lo obedecerán, ¿no? En Romanos 10:16 nos dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En 2 Corintios 4:3-4 dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De manera que el diablo está intentando encubrir, ¿no? De manera que no les amanezca aquellos que escuchan o oyen acerca de Dios, acerca del Evangelio, ¿no? Pero sabemos que Dios es poderoso, ¿no?, para obrar, y lo que ha de hacer el hombre es obedecer, ¿no? Aquel que escucha acerca del Evangelio, que Dios le muestra que es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, y que le muestra que Cristo ha sido señalado como su Redentor, como su Salvador, pues por medio de la fe puede hallar, ¿no?, salvación en Cristo, ¿no? En 1 Pedro 4:17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? Va a ser terrible. Aquellas personas que no han aceptado el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, ¿no? Pues el fin de ellos va a ser, sabemos que serán lanzados al infierno, ¿no?, al lago de fuego. Y va a ser algo terrible, ¿no? Dice en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 10, acerca de estas personas que no han obedecido al Evangelio, ¿no? Vamos a leerlo. Dice en 2 Tesalonicenses 1, del 1 al 10, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estos han oído el Evangelio y están siendo fieles al Señor, ¿no? Dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y de manera que estas palabras que escribe Pablo a los tesalonicenses muestran eso, ¿no? Cómo los tesalonicenses han obedecido el Evangelio, están siendo fieles a Dios, ¿no? Y cómo hay otras personas que no han obedecido el Evangelio y que sufrirán, ¿no?, ese castigo de Dios, ¿no? Y con referente a esto, ¿no?, como Dios llama por medio del Evangelio y por medio de Cristo a las personas, me gustaría contaros una anécdota de un hermano.
Hay un hermano que inició obra en Soria y Ávila, y que era un hermano que de trato era un poco áspero y bruto, ¿no? Y nos contaba una vez que estaba él en un parque, ¿no? Y estaba predicando, ¿no?, el Evangelio. Iba a las personas, se acercaba a los grupos, se acercaba a la gente e intentaba predicar el Evangelio, pero que la gente lo rechazaba, ¿no? Y llegó un momento que ya estaba, pues, por así decirlo, del cansancio de llevar mucho tiempo intentando hablar con la gente, intentando predicar y estando allí en el parque, que se sentó en un banco, ¿no? Y de repente le llegó un chico joven, ¿no? Y le dijo, predíqueme a mí. Y en cierta manera nos comentaba eso el hermano, ¿no? Cómo él había estado intentando predicar a la gente, ¿no? Pero que el Señor ha de ser el Espíritu Santo el que mueva al que envía para llevar el mensaje, pero también está moviendo a la persona que tiene necesidad de Cristo y la conduce a oír su palabra, ¿no? Y un poco eso, ¿no? A veces podemos pensar, pues si este oirá o este no oirá, ¿no? Pero la realidad es que lo único que debemos hacer es proclamar las virtudes de Cristo, ¿no? Y en cierta manera aquellos que tienen necesidad de Dios, que tienen necesidad de Cristo, pues el Señor también los va a ir conduciendo, ¿no? Para que puedan tener un encuentro con Cristo, ¿no? Así que hemos visto eso, ¿no? Que Dios nos llama a Cristo, ¿no? A que acudamos a Él por medio del Evangelio. Y ahora vamos a ver que Dios también nos acoge por medio de Cristo, ¿no? Porque en realidad esos que son llamados, escogidos o acogidos por Dios y que son fieles, todo ello es por medio de Cristo, ¿no? Y es que debemos ser llamados a Cristo, debemos ser acogidos en Cristo y debemos ser fieles a Cristo, ¿no? Y Dios nos acoge en Cristo y nos vincula a Él. De manera que lo que hemos estado viendo esta mañana, ¿no?, con el tema del partimiento y del pan es eso, que Dios nos ha unido a Cristo, ¿no? Y hemos sido participantes, hemos muerto, hemos sido juntamente crucificados con Cristo allí en la cruz del Calvario y hemos sido resucitados también juntamente con Él. Y cuando Cristo vuelva, pues sabemos que vamos a ser también arrebatados o resucitados, ¿no?, a su gloria, y le veremos, nuestros cuerpos van a ser transformados y le veremos tal y como Él es, ¿no? Y bueno, Dios nos ha aceptado en Cristo, ¿no? El hecho de que podamos ser hechos hijos de Dios es porque el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario es suficiente para aplacar la ira de Dios que había contra nosotros por nuestra desobediencia, ¿no? Lo mismo que se ha dicho, el hecho de desobedecer a Dios. En Romanos, bueno, vamos a ir viendo Timoteo, Romanos, pero os voy a leer simplemente los versículos sin dar a las anotaciones. Si luego queréis, pues lo buscáis, ¿no? Pero dice en Romanos, dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cristo nos ha recibido para la gloria de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 5, del 11 al 21, que nos habla acerca de cómo hemos sido acogidos en Cristo, ¿no?, por parte de Dios. Dice en 2 Corintios 5, del 11 al 21, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De manera que cuando vayamos a predicar el Evangelio tengamos en cuenta estas palabras, ¿no? Que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo y que ahora pues Dios, como ha dicho Carlos, ¿no? Nosotros somos testimonios vivos, ¿no? Andantes de esa obra de Dios que ha hecho por medio de Cristo en nosotros, de cómo Dios nos ha reconciliado con Él, cómo nos ha hecho pasar de muerte a vida, ¿no? En Timoteo nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. También le dice a Timoteo, le dice, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En Efesios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Romanos también nos habla mucho acerca de cómo hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, de cómo hemos obtenido la salvación por medio de Cristo, por cómo Dios ha puesto a Cristo como Señor de nuestras vidas, Señor de nosotros, por cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hemos recibido el perdón por parte de Dios por medio de la obra de Cristo y en la cruz del Calvario, y por cómo hemos pasado pues, de muerte a vida. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Me gustaría repetir este versículo, dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. De manera que Cristo es Señor tanto de los muertos como de los que viven. Pero gracias a Dios nosotros hemos recibido vida por medio de Cristo, ¿no? Y somos de los que viven y hemos de vivir bajo el señorío de Cristo, ¿no? Para complacerle, para servirle, ¿no? Y hemos visto eso, ¿no? Que Dios nos ha llamado a Cristo y Dios nos ha acogido, nos ha escogido, nos ha aceptado, nos ha abrazado en Cristo, ¿no? Y que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra redención, tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo, ¿no? Y es más, hemos sido unidos a Él. Somos como iglesia su cuerpo, ¿no? Y Él es nuestra cabeza. Somos piedras vivas en ese edificio que Dios mismo está construyendo. Somos templo del Espíritu Santo cada uno de nosotros, pero la iglesia también es casa de Dios, templo de Dios. Y somos también su esposa, ¿no? Y Cristo es nuestro esposo, ¿no? Como iglesia. Y finalmente vamos a ver que Dios manda que seamos fieles. Hemos visto que aquellos que están en gloria con el Cordero han sido llamados, han sido escogidos, han sido aceptados por Dios, ¿no? Y son fieles, ¿no? Han de ser fieles.
Y fieles tiene que ver con obedecer, tiene que ver con amor y tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con obedecer, porque si hemos de ser fieles, hemos de obedecer aquello que nos demanda el Señor, que nos demanda Dios. Pero la fidelidad también tiene que ver con el amor, ¿no? Dice que la condenación en Juan 3, creo, dice que esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. Y la fidelidad tiene que ver con eso, con amar más a Cristo que las demás cosas, ¿no? Pero también tiene que ver con el servicio, ¿no? La fidelidad está en el servicio, ¿no? Y hemos visto que Cristo murió para eso, para ser Señor de muertos y de vivos. Y se va a glorificar en los muertos de una manera y en los vivos de otra, ¿no? Dice en Éxodo 23, 24 a 25, dice, no te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. En Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Y un poco lo que ha compartido Rafael con el tema de las adicciones, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Como veremos, no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios y a su Cristo, ¿no? O servimos al pecado, ¿no? Y las adicciones tienen que ver con eso, ¿no? Porque no solamente es que estemos esclavos, sino que estamos sirviendo pues al pecado, a nuestra concupiscencia, a nuestra carne, ¿no? Y lo que Dios ha hecho ha sido rescatarnos para que sirvamos al Dios vivo y verdadero y para que seamos fieles a Dios, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Tiene que ver con el hecho de servir, ¿no? De ser esclavos o del pecado o ser esclavos de Dios y de su Cristo, ¿no? En Hebreos 3 y 4, si lo leyerais, se nos indica eso. Si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y está dirigido a creyentes, ¿no? Si oímos la voz de Dios, por medio de su palabra, que está lavándonos, limpiando nuestras mentes, no endurezcamos nuestros corazones, que no seamos rebeldes o testaduros en aquello que Dios está trayendo a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y aunque Hebreos 3 y 4 estaba Pablo haciendo referencia a los creyentes, yo también pienso que los incrédulos igual. Cuando una persona incrédula empieza a escuchar la voz de Dios y empieza a notar el Espíritu Santo cómo le revela cosas acerca de su culpabilidad, de la necesidad de arrepentimiento y le muestra a Cristo, ¿no? Pues no ha de ser rebelde, ¿no? No han de endurecer su corazón. En Génesis, en Éxodo creo que es, nos habla como acerca de que Faraón endureció su corazón, ¿no? Y nos dice que también Dios endureció el corazón de Faraón. Y es esa realidad, ¿no? Por un lado el hombre se endurece y por otra parte Dios, por medio de las pruebas, de las misericordias que le da para que de revelación que se muestra, si el hombre desobedece, pues se va endureciendo, ¿no? Dice en Hebreos 3:14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. En primera de Corintios 15:1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y un poco es eso, ¿no? El tema de la fidelidad que tiene que ver también con la perseverancia, ¿no? Hemos escuchado el evangelio, hemos pasado de muerte a vida, pero en nuestro caminar hasta que Cristo venga a buscarnos, lo que hemos de vivir es el evangelio, ¿no? El evangelio ha de ser lo que mueva nuestras vidas, ¿no? Hemos pasado de ser esclavos del diablo a ser esclavos de Cristo, ¿no? Para servirle, para obedecerle, ¿no? Para amarle. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Dios y a las riquezas. Las riquezas, la Escritura a veces habla acerca del Dios Mamón, ¿no? El Dios de las riquezas. Pero bueno, como se ha dicho, hay multitud, ¿no? De adicciones, multitud de cosas que ocupan el lugar que debería ocupar Dios o Cristo, ¿no? En nuestras vidas. Y debemos, pues eso, aborrecer, ¿no? El pecado y amar a Cristo, ¿no? Primera de Pedro 2,
del 18 al 25 dice: «Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, para esto hemos sido llamados». Dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Hemos sido llamados para seguir las pisadas de Cristo. Hemos sido llamados para ser acogidos, para ser abrazados por Dios, para ser aceptados por Dios por medio de Cristo. Y hemos sido llamados para ser fieles a Cristo, ¿no? Y como dice aquí, ¿no?, para seguir sus pisadas. Dios está haciendo que cada vez, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y por medio de la Escritura, seamos conformados a la imagen de Cristo, para que cada vez seamos más semejantes a Él. Y dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En Hebreos nos dice también, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en Tesalonicenses 1, en el 1:9, nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y finalmente, Romanos 14:9 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. De manera que hemos estado viendo esos 3 puntos en relación a cómo el Evangelio tiene que ver íntegramente con la persona del Señor Jesucristo y cómo aquellos que están con el Cordero han sido llamados, han sido aceptados, han sido llamados a Cristo, han sido aceptados en Cristo y han de ser fieles a Cristo. Y para finalizar me gustaría dejar 2 palabras. Para los que aún no habéis obedecido a la llamada de Dios a Cristo, no endurezcáis vuestros corazones y no resistáis al Espíritu Santo, ¿no? Y para los que ya habéis sido acogidos por Dios en Cristo, seguid amando y sirviendo más al Señor, quien os amó y sirvió primero hasta el fin. Sabemos que dice la Escritura que nosotros podemos amar a Dios porque Él nos amó primero, ¿no? Pues a Jesucristo sea honra y gloria por todos los siglos. Amén.